Vamos. Bueno, buenos días para todos y todas quienes están por aquí en Punta del Este y quienes están siguiendo la emisión en diversos rincones del mundo. Es un gusto saludarlos. Estamos en la tercera jornada de esta muy intensa actividad de encuentro internacional organizado por UNESCO en el marco de lo que significa el 3 de mayo, en la jornada de ayer, del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y esta mañana es una interesante oportunidad también para que, en apoyo a esta actividad, los sectores de trabajadores de la región y del mundo nos encontremos para conversar de los temas que afectan al trabajo de los periodistas, para analizar, para cuestionar si corresponde y también y sobre todo para proponer. De eso se trata lo que venimos a hacer esta mañana. Queremos agradecer a la convocatoria de UNESCO y decirles que este evento es una convocatoria de la Federación Internacional de Prensa, de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Este encuentro de Latinoamérica y el Caribe viene en línea con cada uno de los puntos que se han tratado a lo largo de estos 3 días, pero proponiendo una visión desde los trabajadores, una visión que consideramos siempre necesaria para tener, muchas veces es una mirada alternativa, pero que, como lo mencionamos en cada oportunidad, no solamente busca criticar, sino proponer y generar instancias de diálogo y de acercamiento. Por esa razón, venimos aquí para escucharlos a ustedes también, quienes van a estar teniendo la oportunidad, de los que están acá y los que están siguiendo la transmisión, de hacernos preguntas, de interactuar con nosotros y de fomentar ese diálogo que estamos proponiendo. Para comenzar, yo quiero darle la bienvenida aquí a Montevideo, a nuestro pequeño país, que está recibiendo este encuentro internacional, a quien es el secretario general adjunto de la Federación Internacional de Periodistas, que es la voz mundial que representa a más de 600.000 profesionales de los medios de 187 sindicatos y asociaciones de 146 países. Antes de unirse a la FIP, quien está con nosotros fue secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas en el Reino Unido y en Irlanda. Como periodista ha trabajado para periódicos locales, revistas nacionales en el Reino Unido y como freelance en América Latina, o sea que conoce bien nuestra realidad del continente, especializándose en temas de derechos laborales y libertad de prensa. Queremos darle la bienvenida para quienes están compartiendo con nosotros esta emisión a través de internet, decirles que ahí está la posibilidad de también la traducción al español, también para quienes están acompañándonos aquí en Punta del Este. Bienvenido y gracias por estar, Jeremy Diar, secretario general adjunto de la Federación Internacional de Periodistas. Muchas gracias Fabián, muchas gracias por la invitación de estar aquí. Yo voy a hacer algunos comentarios de apertura para tener una visión más global de los temas que estamos discutiendo aquí en estos 3 días. Es la amenaza a los periodistas y al periodismo por la vigilancia digital. Las revelaciones recientes de que el jefe del gobierno español es la última persona de alto perfil que cayó víctima del uso malicioso de spyware. Otra vez más muestra la vigilancia abusiva que enfrentan políticos, defensores de derechos humanos, gremialistas y periodistas a manos de gobiernos, bandas criminales y otros. Y el proyecto Pegaso, del que oímos hablar mucho en estos días, reveló más de 50.000 teléfonos en más de 50 países que fueron seleccionados para ser vigilados por la compañía israelí NSO, que era solo la punta del iceberg de cómo se ha abusado sistemáticamente de esta tecnología durante muchos años. El grupo NSO dice que su producto, que se vende a gobiernos,
busca recoger datos de dispositivos móviles de individuos específicos que se sospecha que estaban participando en terrorismo y crímenes. Por supuesto que se puede instalar en un smartphone sin requerir ninguna acción de su dueño. Una vez instalado, le permite a los clientes tomar control absoluto del dispositivo, sobre todo incluyendo acceso a los mensajes, a los incluidos, y encender micrófono y cámara. Y el consorcio descubrió que al contrario de lo que dice la firma, sobre todo en sus informes de transparencia internacional, el spyware se ha utilizado mal en muchos lugares. Por lo menos 180 periodistas han sido seleccionados en países como India, México, Hungría, Marruecos, Francia y otros, como van a oír. Por supuesto, la vigilancia abusiva de los periodistas no es algo nuevo y el Pegaso es solamente una herramienta entre un arsenal de armas que los estados y otros usan para tratar de silenciar, controlar o eliminar la voz del periodismo independiente. Ustedes van a oír de Claudia, su historia en Colombia, de otros colegas en El Salvador, en México. Podíamos haber ido a la India o a Hungría y hubiéramos oído historias muy parecidas. Vayan a Grecia. Hace 2 semanas, un periodista griego, Karkis, expuso el hecho de que le habían espiado por lo menos 3 meses utilizando otro software que se llama Predator. El Predator permite al operador buscar passwords, fotos, historias de contactos, así como los datos de identidad, como toda la información de sus teléfonos. Puede tomar capturas de pantallas, ver, además de activar el micrófono y la cámara, y le permite a los atacantes monitorear cualquier acción cerca al dispositivo, como conversaciones que tienen lugar en una habitación. Por supuesto, el NSO y quienes venden otros spyware como Predator y los gobiernos que lo usan dicen que lo hacen en nombre de la seguridad nacional y para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado. Eso es mentira y los periodistas pueden demostrarlo. Por ejemplo, Hungría, un periodista que se volvió piloto profesional fue espiado porque usando datos públicos le dio noticias a los periodistas sobre el uso por el presidente de jets privados. Un fotoperiodista que documentó la vida lujosa y los yates privados de la élite alrededor del primer ministro también fue víctima. No es algo que protege la seguridad nacional, sino al poder y la posición del régimen y las élites. Y por supuesto, cuando 180 periodistas son vigilados y probablemente muchos más, no son solo estas personas las que tienen un impacto. También son los ciudadanos y las sociedades a las que se les niega el derecho humano de recibir información independiente, porque en el corazón del periodismo importante está la habilidad de garantizar a las fuentes que pueden compartir su información en forma confidencial. Por eso, buscando la corrupción, los crímenes que socavan a los gobiernos, hay que investigar. Deben ser investigados. En México, Marcela Torate documentó desapariciones y tumbas colectivas. También fue sometida a investigación con Pegaso por la autoridad gubernamental. Y ella dice, si una periodista no puede mantener secretas sus fuentes, es como sacarnos del agua en la que nadamos. Se saca el derecho de las personas a informar los abusos. Y estas palabras pueden ser repetidas por periodistas en muchos países. En Hungría, por ejemplo, por el efecto terrible que esto va a tener sobre las fuentes. Los periodistas de investigación también han revelado cómo las relaciones entre incidentes que parecen separados se relacionan con abusos y crímenes en el mundo real. Así que se arrestan a las fuentes, se amenazan a los periodistas, se bloquean a los medios. Hay investigaciones administrativas y financieras contra los medios y los periodistas junto con todo esto. Fabián dijo que estamos interesados en soluciones, pero vamos a hablar algunas de las cosas que deberían hacerse. El IFJ está orgulloso de apoyar
acciones legales y otras que están siendo realizadas por algunos de nuestros gremios afiliados en Togo, India, Francia, donde existen casos judiciales contra aquellos que utilizan este tipo de spyware contra los periodistas, pero también debemos ir más allá y pedir una moratoria inmediata sobre la venta, transferencia y utilización de esta tecnología regional y nacional. Las autoridades a nivel regional y nacional deben designar al grupo NSO bajo el régimen de sanciones por derechos humanos que tiene. Si podemos actuar sobre compañías rusas rápidamente, lo mismo se puede hacer con la tecnología que permite el abuso de derechos humanos y que contribuye directamente al asesinato, detención y desaparición de periodistas y defensores de los derechos humanos y socavan la libertad de prensa. La comunidad internacional también debe crear un régimen regulatorio que permita la inspección y regulación de cualquier organización que brinde productos que puedan utilizarse para socavar las libertades fundamentales de los periodistas, pero los periodistas también deben tomar seriamente la seguridad digital. Los empleadores y los medios deben brindar las herramientas, la creación de conciencia y el estudio de riesgo para asegurar las tecnologías, la estructura de infraestructura que funcione bien. En un Estado que funciona bien, la vigilancia de periodistas es un tema de cómo funciona la democracia y el Estado de Derecho, así que también los derechos de los whistleblowers deben definirse en una ley internacional que le permita a los periodistas tener medios para proteger las fuentes, y cualquier acción que busque obligar a los periodistas a entregar las fuentes o la información obtenida sí debería ser rechazada con grandes defensas. Y pedimos defensa fuerte del interés público, porque nuestro trabajo es trabajar para el interés público y por eso nos levantamos y por eso pedimos que se tome acción contra estos grupos que socavan esa misión fundamental del periodismo. Thank you, Jeremy. We were hearing Jeremy Dear, Deputy General Secretary of the International Federation of Journalists. We are now in this international activity, bringing together workers' organizations in the International Federation of Journalists, also here together with the Latin American and Caribbean Federation of Journalists and the Uruguayan Press Federation, listening to the voice of workers when we talk about journalism under siege, which is the main motto of this activity, and to hear stories of committed journalists who have been direct victims of persecution, violence. It is to hear real stories like the one that we are going to be able to get to know. The story of Claudia Julieta Duque, investigative journalist from Colombia. Her reports deal with stories related to organized crime, violations of human rights, and corruption. Throughout her career, she has been kidnapped, tortured, and has suffered constant online abuse and has had to leave her country several times. She has worked at the Colprensa news agency, in the investigative unit of Caracol, and the Alternativa journal, and she has collaborated with different news media, among them El Espectador, Semana, the Washington Post. She has been a researcher for UNICEF in several Latin American countries, for the Innocenti Research Center in Italy and the Commission for Truth in Guatemala, as well as the Commission Against Impunity in that country. Claudia is also a trainer in safety and protection for journalists and human rights defenders in Latin America. Claudia, it's a pleasure to hear you and to get to meet you. We have the opportunity to get to know first person what it means to harass journalists. Good morning. Este espacio y también por el interés que suscita
escuchar de primera mano las situaciones que pasan en países latinoamericanos, pero antes de centrarme en mí, pues como periodista que soy, yo sí que quisiera informarles a ustedes lo que han vivido los periodistas históricamente en Colombia. Colombia todavía hoy ostenta el récord más alto de asesinatos de periodistas en América Latina. Digo todavía hoy porque México actualmente nos está haciendo una competencia muy fuerte, que este año ya van 8 periodistas asesinados en México, y Colombia desde el año 2012, 2013 comenzó, o 2010 comenzó una reducción en el número de asesinatos, pero aún así hoy llevamos ese triste récord de ser el país donde más periodistas han asesinado en América Latina, y en la actualidad además es el país donde más defensores de derechos humanos se asesinan en el mundo. El 45% de los crímenes de defensores de derechos humanos que suceden en el mundo pasan en Colombia. Y si miramos una cifra similar en el caso de los defensores de derechos ambientales, y estoy segura que si hiciéramos una narración y una cuenta del número de arquitectos asesinados en el mundo, probablemente también Colombia sería uno de los países más altos en ese índice, y tenemos unas cifras de violencia muy difíciles. El número de desplazados internos, por supuesto, ahora tenemos Ucrania, pero hasta antes de Ucrania, Colombia era el segundo país con mayor número de desplazados internos del mundo, después de Sudán. Ahora debemos ser el número 3, pero pues estamos siempre como compitiendo en aquellos récords de lo peor en términos de violaciones a los derechos humanos, y por supuesto los periodistas y las periodistas no podíamos ser la excepción en un país así, en el que yo tengo que decir que a pesar de todo, ser periodista es una aventura maravillosa. Ser periodista es encontrarse con la historia y las historias de muchas personas a las que todos los días tienen que levantarse a construir su vida porque la noche anterior se la destruyeron, balas asesinas, grupos armados que los desplazaron. Entonces es un país en el que vale mucho la pena hacer periodismo, porque se necesita contar que no todo, ellos no siempre ganan, siempre hay personas que lo vuelven a intentar, que lo vuelven a construir a pesar de todo. Entonces es un país en el que, a pesar de ser uno de los países más ricos en términos de recursos naturales, pues tiene unos índices de pobreza muy altos que por supuesto el gobierno ha venido disminuyendo a través del cambio de la manera como se mide la pobreza. Entonces hoy en Colombia no se es pobre, no se está desempleado, por ejemplo, si se gana $1 al día y se trabaja 2 horas diarias. Eso pues las personas, los sindicalistas que tenemos aquí al lado, pues saben perfectamente que eso no se puede considerar trabajo ni empleo, y muchísimo menos se puede con eso excluir de la línea de pobreza a una gran porción de la población. Y sin embargo, pese a esas mediciones amañadas, Colombia tiene un 35% de la población en situación de pobreza o miseria extrema. Entonces, bueno, este es como un pequeño... So this is a summary of what happened since I was born. And yo no sé lo que significa la palabra paz, aunque el gobierno colombiano vendió la idea de un proceso de paz en el año 2017. Yo no sé lo que significa estar un día sin cubrir o sin escuchar del asesinato de defensores de derechos humanos, de la comisión de masacres en zonas alejadas, de la ejecución extrajudicial de jóvenes pobres a los que el ejército viste como guerrilleros y hace presentar como personas combatientes muertas en medio de enfrentamientos. Yo no sé lo que es la utopía de la paz, no la conozco, aspiro a ella porque la paz es una palabra a la que no deberíamos renunciar, pero sí quiero también decir
que muchas de las cosas que nos venden los colegas de los medios de comunicación no son reales, y decir que en Colombia hay paz es falso. En Colombia no hay paz. Lo que hubo hace unos años fue un proceso de desarme de un grupo armado muy importante, pero que además un desarme que ha venido fracasando por cuenta del incumplimiento del Estado colombiano, un desarme que ha estado marcado por casi 300 asesinatos de personas desmovilizadas en estos años. En los últimos 4 años se han asesinado más de 300 excombatientes. Entonces, no podemos tampoco hablar de paz, aunque el gobierno y algunos medios tradicionales y afines al poder digan lo contrario. Dicho esto, tengo que decir que como periodista y como investigadora, desde muy joven yo me interesé en la investigación de temas de violaciones a los derechos humanos. Mi padre fue torturado durante la única dictadura que hemos tenido en Colombia en el año del 53 al 57. Fue la única dictadura formal que tuvimos, un militar en el poder con una junta militar que lo reemplazó. Pero en realidad lo que hemos tenido es lo que un uruguayo ilustre, a quien yo siempre voy a citar, Eduardo Galeano, decía: Colombia es el mejor ejemplo de las dictablandas en lugar de las dictaduras, ¿no?, de América Latina. Entonces nosotros, al mismo tiempo que nos preciamos de ser la democracia más antigua de América Latina, es una democracia bloqueada, es una democracia con elecciones amañadas, es una democracia en la que los candidatos presidenciales sufren amenazas y pueden ser asesinados. Sufrí, cuando yo empecé en el periodismo, me tocó cubrir el asesinato de 4 candidatos presidenciales en un lapso muy corto de tiempo, en el año 89. Y pues hoy en día uno de los candidatos que está más opcionado a ser presidente, el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, pues acaba de denunciar un plan de asesinato en su contra y tuvo que suspender su campaña presidencial. Entonces, pues pensar que estamos en un país en paz y que la situación del periodismo ha mejorado, yo sí quisiera en primer lugar decir que es falso. Y es en este contexto en el que debo decir, bueno, yo empecé el periodismo, pero también he investigado casos de periodistas asesinados, casos de periodistas perseguidos. Por mi propia situación he aprendido que la solidaridad, por ejemplo, la de la Federación Internacional de Periodistas y muchas otras organizaciones que me han apoyado a lo largo de todos estos años, la solidaridad es la clave para salvar las vidas de los colegas. Y esa solidaridad a mí me ha llevado a meterme en temas de investigación y de denuncia y de apoyo a otros colegas. Y lo que puedo decir es que en Colombia el espionaje contra periodistas no es nada nuevo. Los periodistas eran espiados también en los años 50 y hay reportes de eso, de cómo a los periodistas se les espiaba en aquella época. Y en los 70 la unidad de investigación periodística del Tiempo, que es el periódico del establecimiento, fue cerrada por cuenta de un proceso previo de espionaje muy fuerte que sufrieron todos los miembros de la unidad, y posteriormente amenazas y exilios de todos ellos. Entonces, yo quisiera simplemente decir que yo no soy la única, no soy la primera y probablemente no soy la última tampoco en sufrir esa situación. Y me parece importante dejarlo así porque yo sé que tenemos la tendencia de buscar símbolos, de buscar personas que representen muchas cosas que admiramos, pero en realidad hay otras personas allá sufriendo y viviendo situaciones de persecución que tal vez no tienen la posibilidad de tener la voz y la fuerza del apoyo que tengo yo, y quisiera también brindar un tributo a ellos y a ellas. Ayer, 3 de mayo, nada más, el medio que reúne periodistas indígenas en Colombia, Agenda Propia, elevó un pronunciamiento informando las dificultades que corren los periodistas y los comunicadores indígenas en el país para informar. Y es allí, en los territorios indígenas, donde la violencia es más fuerte, donde se cometió una masacre por parte del ejército hace un mes, y a los comunicadores indígenas los están aislando, los están amenazando, los están desplazando. Ahora mismo tenemos una periodista indígena que acaba de desplazarse de su tierra
y hace 3 años fue asesinado un periodista indígena en medio de la cobertura de una protesta en el sur del país. Entonces, pues todo esto para decirles que sí, yo he sido infortunadamente convertida en blanco de organismos de seguridad del Estado. Y lo más complejo de esto es que no importa el cambio de gobierno. Es como que uno tuviera una nube negra encima de uno a lo largo de los años. Son ya 2 décadas. Y yo he visto pasar varios gobiernos. Y he visto pasar el gobierno de un premio Nobel de Paz. El señor Santos, que estuvo aquí en el primer día, vía teleconferencia, vendiendo las bondades de su gobierno y de su paz. Y yo no he visto ningún cambio en términos reales. Entonces, creo que hoy se asesinan menos personas en Colombia, menos personas periodistas, lo cual no implica que la situación del periodismo haya mejorado. Primero, se vive en medio de una precariedad laboral terrible, y segundo, se vive en un contexto de protección, que es el que yo les comentaba el primer día, un contexto de protección que una periodista colombiana definió muy bien hace unos años, que constituye básicamente una alambrada de garantías hostiles. O sea, te protegemos si estás ahí guardadito, pero si te sales, el alambre de púas te va a golpear y te va a hacer muchísimo daño. Eso no es libertad y eso no es protección. Entonces yo he sufrido todo lo que Fabián mencionó y algunas cosas más muy complicadas, pero yo quisiera superar un poco el tema personal para decir que esto no me está pasando solo a mí. El tema, digamos, la diferencia es que yo decidí dar un paso al costado o más bien al frente, y denunciar y renunciar a ese esquema de protección. Y estoy completamente a la intemperie hoy en día, porque por supuesto no tengo ningún tipo de protección, con excepción del acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz, que es una organización de personas extranjeras, todas desarmadas, que acompañan personas defensoras de derechos humanos sin armas y con todo un trabajo de acompañamiento internacional en términos diplomáticos, de incidencia, etcétera. Y yo estoy viva gracias a ellos. Yo no estoy viva gracias al gobierno, ni al carro blindado, ni tampoco a la acción de quienes en el discurso dicen haber hecho mucho por la paz de Colombia. También quería comentarles que el año pasado en Colombia se registraron más de 700 agresiones contra periodistas. Un colega fue asesinado, muchos otros se tuvieron que ir al exilio, otros tuvieron que desplazarse internamente, muchos tuvieron que dejar sus trabajos. Y como les decía, pues el problema también es la precariedad laboral. O sea, en Colombia los salarios de los periodistas son demasiado bajos cuando los hay. La mayoría no están vinculados laboralmente, sino que son freelance o se les paga a destajo por cada trabajo que hacen. Y esto afecta muchísimo porque genera corrupción dentro del propio periodismo. Periodistas que al mismo tiempo que hacen su labor para un medio nacional por $5 a la semana, pues también le venden la imagen al alcalde del pueblo y venden la publicidad de su medio, y esto genera la distorsión, elimina la independencia del periodismo y acaba, por supuesto, con la posibilidad de una información veraz y real. Yo en ese momento me encuentro fuera del país por todas estas situaciones, pero voy a regresar a pelear nuevamente por mis derechos. Yo no quiero extenderme mucho más en mi caso, creo que ustedes lo escucharon hace 2 días, pero si ustedes tienen alguna pregunta, y normalmente la pregunta que a mí se me hace en estos espacios es: ¿y usted por qué sigue en eso? ¿Usted por qué sigue dando esa pelea? ¿Usted por qué sigue peleando por ser periodista? ¿Usted por qué no se va del todo del país? ¿Usted por qué ya no abandona un poco y busca su tranquilidad? Y yo solamente frente a eso tengo una respuesta, y es que yo me rehúso y rechazo ser cómplice con mi silencio
de la gente que está en el poder, de los asesinos que matan ciudadanos indefensos en las noches y los hacen pasar como combatientes muertos en enfrentamientos. Yo rechazo ser cómplice de aquellos que con un discurso falso le hacen creer a la comunidad internacional que Colombia es el edificio más conservado y mejor mantenido del barrio. Porque claro, cuando uno mira a la región, pues ve México, ve El Salvador, ve Venezuela, ve Nicaragua y ve Colombia. Entonces, pues Colombia es ese edificio que está bien pintado, que tiene un jardín muy bonito lleno de flores en la parte de afuera. Entonces, quienes ven desde lejos ese barrio, quienes lo recorren de manera superficial y no entran al edificio, no pueden darse cuenta que al interior las cloacas están podridas y llenas de ratas, que es el crimen organizado que se ha tomado el país, ratas que son las que se roban las arcas del erario público y que generan más y más pobreza y solamente se enriquecen ellos mismos. Es un edificio en el que no solamente la plomería no está funcionando, sino que está a punto de caerse todo el tiempo. Y si se mantiene es porque hay unas mafias que han logrado cooptar completamente o casi completamente los otros poderes del Estado. Nosotros no tenemos independencia judicial en Colombia. El defensor del pueblo es uno de los mejores amigos del presidente, la Procuradora General de la Nación, que es algo así como un ente que investiga disciplinariamente las fallas de los funcionarios públicos, viene de ser ministra de Justicia y también es una de las entrañas del presidente. El fiscal general de la Nación es un compañero de estudios del presidente de la República. Entonces nosotros no tenemos esperanza de justicia. Y uno de los más grandes logros de este gobierno es haber cooptado silenciosamente a casi la totalidad de la rama judicial y también de otras entidades de control, la Contraloría. Entonces estamos en un momento muy grave, a puertas de unas elecciones presidenciales que en las legislativas se demostró el fraude, se logró el gobierno el partido o el movimiento que quiere llevar a Petro al poder demostró que había un fraude electoral enorme, les lograron recuperar millones de votos que les habían sido robados. Entonces estamos en un momento muy complejo y lo más grave es que en lo personal yo no veo que un cambio de gobierno pueda generar un cambio real en las instituciones como la Unidad Nacional de Protección, donde existen una doctrina, es una doctrina estatal que lleva muchísimos años, según la cual para proteger a una persona hay que controlarla, hay que espiarla y hay que mantenerla completamente, como les decía yo, encerrada en un sistema del que si se sale la matan, pero si no se sale y hace algo que no nos gusta también, ¿no? Es un poco lo que quería compartirles con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Tu testimonio y tu valentía. Tu testimonio y tu valentía es ejemplo para todos nosotros, para quienes buscamos día a día ejercer el periodismo de la mejor manera en cada rincón del continente y del mundo, y por eso queríamos escuchar tu testimonio y, por supuesto, manifestar la solidaridad permanente que como asociaciones de trabajadores damos a este tipo de periodistas que están siempre ahí en la línea de fuego real, más allá del discurso y más allá de los relatos, de lo que hablaremos más adelante si tenemos tiempo, hablar de los relatos y cómo se pueden construir relatos, incluso para hablar de paz que no son tal. Vamos a avanzar porque nos queda en realidad poco tiempo y tenemos mucho todavía por escuchar y por conversar. Recibir a César Castro Faguaba, que es periodista y es presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. En el 2014 fundó junto a un grupo de colegas la revista Factum, de la que fue su primer jefe de redacción y actualmente el gerente general. Se formó como periodista en el medio El Faro, donde fue reportero y posteriormente jefe de redacción. Ha trabajado en la prensa gráfica como reportero, como coordinador de la revista Séptimo Sentido y editor de la sección judicial, además
de periodista freelance, 20 años de ejercer el periodismo. César Fababa, gracias por estar, César, compañero integrante además de nuestra Federación Internacional. Vamos a hablar de la libertad de prensa en El Salvador, un país que en un momento se puso de moda, porque el presidente lo puso de moda. Pero atrás de eso, seguramente hay mucho más para contar, César. Muchas gracias, Fabián. Sí, fue muy popular cuando el presidente Bukele ganó, que todo el mundo le llamaba la atención que gobernaba a través de Twitter, ¿no? Entonces eso fue como muy popular. Yo les quiero contar la historia detrás del cascarón publicitario que nos han vendido. Sí. Y la historia que les quiero contar va sobre un gobierno autoritario y sobre cómo los gobiernos autoritarios están permanentemente seducidos por amordazar a cualquiera que piense diferente, a cualquier voz crítica. Para eso les voy a hacer un muy breve repaso sobre la situación ahora mismo de lo que vive la prensa en El Salvador. Obviamente la prensa no es la única afectada, pero en este caso por lo que nosotros trabajamos, me voy a referir únicamente a eso. Y para lo siguiente voy a comenzar. No funciona esto. Voy a comenzar por el final. Ayer se dio a conocer este índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, muy popular, que decía lo siguiente, que El Salvador por segundo año consecutivo bajó puestos. Y esto sirve muy bien como fotografía del momento. El año pasado estábamos en el puesto 82 y este año hemos caído al 112, caímos 30 posiciones. Es muy representativo porque justamente muestra el momento en el que estamos ahora mismo. Y la gente de Reporteros Sin Fronteras lo ponía de esta manera, que el presidente, de su llegada al poder, Bukele, juega el peligroso juego de multiplicar los ataques y amenazas contra los periodistas críticos con su administración, creando así la imagen de una prensa enemiga del pueblo. La creación constante del enemigo para tapar las propias falencias es una de las principales características de la administración Bukele. Hay que decir que nunca ha sido fácil hacer periodismo en El Salvador. Nosotros tenemos la gran capacidad de exportar corruptos. Y lo digo exportar corruptos porque varios de nuestros expresidentes están escondidos en otro país o están refugiados en otro país. Gracias al periodismo, El Salvador y el mundo, aquellos en el mundo que se enteraron de eso, se dieron cuenta de que tuvimos un expresidente que robó millones de dólares, que estaban destinados para ayudar a los afectados del terremoto de 2001 y que murió siendo procesado por corrupción. Gracias al periodismo sabemos que un expresidente fue condenado, el único hasta el momento, por apropiarse de más de 300 millones de dólares. Gracias al periodismo sabemos que otro expresidente, en este caso cuando cambió, los dos primeros eran de un partido de derecha, los siguientes fueron de izquierda, está acusado por múltiples casos de corrupción y refugiado en Nicaragua. Y gracias al periodismo sabemos también que otro expresidente, también refugiado en Nicaragua, participó en mecanismos para esconder los gastos secretos de la presidencia. Todo esto, esta corrupción muy bien enraizada, sirvió de base para que al poder llegara Nayib Bukele. Nayib Bukele, que vendió esta idea de que iba a ser diferente a lo que él llama los mismos de siempre. Esta idea de castigar a los corruptos que le causaron tanto daño a los salvadoreños lo llevó al poder. Pero hay que decir y recordar que Nayib Bukele viene y mamó de la teta de esa misma política corrupta y añeja. Bukele venía de uno de esos partidos, el FMLN, y luego ganó la presidencia con gente que se formó de un partido de derecha, en este caso del Partido Arena. Ya digo, representa lo más añejo y podrido Bukele. Sin embargo, él como un publicista se ha logrado vender muy, muy bien. Bukele y investigaciones periodísticas han revelado
no solo su pasado más corrupto cuando fue alcalde de San Salvador, la capital del Salvador, sino que ahora mismo como gobernante. Hay bastantes investigaciones periodísticas y justamente él, antes de ser presidente, era un ávido consumidor de medios independientes, justamente porque decía que era importante señalar a los corruptos. Eso cambió cuando llegó al poder. Cuando llegó al poder, una de las cosas que fue más significativa fue en 9 de febrero de 2020, cuando militarmente se tomó la Asamblea Legislativa. Y esa fue una declaración de intenciones, porque pues, mostró su lado más autoritario, llevó militares y policías al Congreso para obligarlos a hacer una votación. Una de las imágenes que están viendo es cuando Bukele al final decidió, como él dijo, no apretar el botón. Es decir, al final no tomarse, o sea, no quitar o mandar presos a todos los diputados. Y en ese momento en particular dijo que iba a rezar para pedirle ayuda a Dios. Y parece que Dios le habló. Esto pasa con algunos de los líderes latinoamericanos. A veces es un pajarito, a veces es Dios directamente. No lo hizo, pero marcó una línea muy clara, una autopista hacia el autoritarismo. Sentó las bases. Que el año pasado, en mayo del año pasado, de hecho acabamos de estar conmemorando esto, se tomó todo el control del Estado. Después de ganar su partido la mayoría en la Asamblea Legislativa, lo que hizo fue quitar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. 2 de esos que están en esa fotografía fueron empleados de Casa Presidencial. El manual del autoritario y dictador joven que implementaron personas como Juan Orlando Hernández, ahora procesado y enviado a Estados Unidos por corrupción en Honduras, o Daniel Ortega en Nicaragua, Bukele lo ha llevado a un nivel mucho más profesional, diría yo, y mucho más rápido. Investigaciones periodísticas, y en este caso con Bukele, han mostrado que, por un lado, negoció su gobierno con las pandillas. Y eso nada se diferencia con lo que hizo Funes, por ejemplo. Mauricio Funes, que fue el primer presidente de la izquierda, también negoció con las pandillas. Y eso fue muy importante porque eso marca la relación que tiene Bukele con la prensa. Como la prensa, diversos medios de investigación han mostrado la cara más corrupta, Bukele ha tenido una respuesta muy visceral contra los medios de investigación. Y por eso nosotros distinguimos como 4 grandes etapas, ¿verdad?, de esto. Y la primera ha sido esa, un discurso constante y estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación que busca poner a la prensa como enemiga, justamente. Antes nos leía, ahora ya no. Ahora somos el principal enemigo. Y esto es importante porque ese discurso de odio ha colado en instituciones públicas, ha envenenado a funcionarios. Y ha habido casos de agresiones contra periodistas. Las agresiones se han duplicado desde que él llegó a la presidencia. Y hemos tenido agresiones físicas donde incluso los policías, después de agredir a un periodista, le han dicho, es que ustedes están contra nosotros. Una de las imágenes que está a la par es este señor que se llama Federico Anliker, es el jefe de los puertos y aeropuertos de El Salvador, amigo de infancia y de colegio de Bukele. Ese ha sido su principal logro para ser funcionario público. Y ese fue el tuit que puso él después. Después de que este policía agredió a un periodista, él dijo que este policía es un héroe de la patria. Solo para que tengamos idea de cuál es la narrativa y de lo que esto puede causar. En un país tan violento como El Salvador, donde estamos acostumbrados a apagar el fuego con gasolina, que haya declaraciones de este tipo, lo que hacen es únicamente azuzar la violencia. Luego hemos tenido otra práctica que ha sido esconder toda la información pública. Durante 10 años tuvimos en El Salvador un instituto que se llamó el Instituto de Acceso a la Información Pública, creado con una ley con un nombre parecido, y que durante 10 años funcionó dándole la posibilidad de tener a los ciudadanos y ciudadanas un árbitro para entregar la información pública que nos pertenece a todos.
Una de las cosas que hizo Bukele fue acabarse con eso. Ahora es un zombie el Instituto de Acceso a la Información Pública. De cada 10 peticiones que hacemos, ahora me atrevería a decir, antes decía que 8, hoy casi que todas son negadas. La información que es nuestra nos la niegan. Otro de los puntos también que se está haciendo es el uso de instituciones del Estado para limitar el trabajo periodístico. Sumado a que ningún funcionario da declaraciones o acepta rendir cuentas o dar entrevistas a periodistas, únicamente van a los medios que sirven de megáfono. Pasa también que la Fiscalía, controlada por el oficialismo, ha solicitado en varias ocasiones, el año pasado fueron 5 casos, censurar publicaciones periodísticas. Este es un caso, por ejemplo, donde la revista donde yo trabajo publicó sobre un asesino en serie que operó cuando aparentemente nadie podía salir de sus casas durante el confinamiento absoluto, durante la pandemia. Y sin embargo, él continuó matando, principalmente a mujeres pobres. Este caso fue censurado y tuvimos la posibilidad de que fuera retomado por medios fuera. Logramos sortear un poco la censura en ese sentido. Ahora mismo nos encontramos en la última etapa, que es la mordaza y represión. Algo que por desgracia veníamos advirtiendo desde el año pasado y creemos que se recrudecerá este año que viene porque va a ser preelectoral. El 2023 es preelectoral, 2024 hay elecciones generales en El Salvador y el señor Bukele ya, el entorno del señor Bukele ya ha anticipado que busca la reelección, aun cuando nuestra Constitución lo prohíbe hasta en 7 ocasiones. Pero el respeto a la ley no parece ser uno de sus fuertes. Desde entonces, aparte a este discurso de odio, se ha comenzado a hacer numerosas reformas legales para legitimar esta cruzada contra el periodismo y contra la prensa. Una de ellas fue esta propuesta de ley de agentes extranjeros, una copia de la ley de agentes extranjeros de Nicaragua. Esta ley finalmente no fue aprobada, se mantiene en estudio en la Asamblea Legislativa y básicamente lo que busca es limitar los recursos a los que pueden acceder organizaciones o medios de comunicación que vengan del extranjero. Buscaba agravar con 40% esos ingresos, básicamente volver inutilizar a las organizaciones. Eso es una espada de Damocles, o como nos gusta decirlo, un revólver sobre la mesa, que será utilizado cuando lo crean conveniente. Esto ocurrió en noviembre del año pasado, pocos días antes de que nos diéramos cuenta de que muchos periodistas y miembros de sociedad civil habían recibido una alerta de parte de la compañía Apple, donde se les decía que probablemente eran víctimas de espionaje por un Estado. Finalmente, esto ocurrió a finales de noviembre. En enero de este año nos dimos cuenta que más de 30 periodistas y miembros de sociedad civil efectivamente habían sido espiados en El Salvador por un agente que operaba desde El Salvador. Desde ese momento, y eso Julia les hablará con mucho más detalle, y nos dimos cuenta de la capacidad que tenía la administración para espiar a sus ciudadanos. Un cálculo hecho en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este año, en marzo, calculó que esa infección pudo haberle costado a El Salvador, un país muy pobre, $2 millones. Pocos días después de que se conociera que El Salvador espiaba a sus periodistas con Pegasus, pero estoy hablando de 2 semanas después, el gobierno presentó reformas legales para la creación de la figura del agente encubierto digital. Básicamente, en pocas palabras, lo que hizo fue legalizar el espionaje. Ahora mismo, la Fiscalía, controlada por el oficialismo, tiene las herramientas para espiar legalmente a periodistas. Es decir, no creo que logremos saber cuánto nos costó Pegasus, pero al menos tienen la forma de legitimarlo. Una cuestión completamente amoral. Y más recientemente, en marzo, después de una escalada de violencia, un día que el 26 de marzo hubo 62 asesinatos en el país, para que tengan una idea, eso es demasiado para un país tan pequeño de poco más de 6 millones de habitantes. Y cuando además el gobierno le había hecho creer a sus ciudadanos
que existía y estaba operando algo que se llamaba el Plan Control Territorial, donde supuestamente el Estado controlaba el territorio. Efectivamente eso no pasó y simplemente se rompió parte del acuerdo que tenía el gobierno con las pandillas, y después de eso fue utilizado como trampolín para crear reformas legales que buscan básicamente amordazar. Porque una de estas reformas que supuestamente combaten o buscan combatir la delincuencia es querer controlar lo que publican o no publican los medios de comunicación. Es decir, ahora mismo se nos ha prohibido hablar sobre las pandillas y podemos enfrentar hasta 15 años de cárcel. Alguien me diga si hay alguna relación entre combatir supuestamente la violencia y censurar a los medios de comunicación. Por supuesto que no lo hay. Sin embargo, esto fue aprobado recientemente. A esto nos estamos enfrentando. Y sumado a eso, va el discurso. El discurso antimedios no se ha detenido. Porque justamente con estas reformas que supuestamente buscan combatir a las pandillas, se quiere hacer ver que los periodistas somos voceros de las pandillas. Este que están viendo aquí arriba es el tuit del presidente Bukele llamando basura a uno de los principales investigadores del tema de pandillas en El Salvador, Juan Martínez, que se tuvo que ir del país, como él mismo dio a conocer en una columna publicada en Washington Post, y donde se ha puesto en riesgo a bastantes de sus fuentes. El que está al lado es uno de los voceros del presidente de la Asamblea Legislativa, que después de estar de toda esta afrenta contra periodistas, dijo que mejor los periodistas debían irse. ¿Ya? Y termino con esto. Ahora la narrativa no es solamente contra los periodistas que son pandilleros. Ahora cualquier persona que marchara durante el 1 de mayo, el Día del Trabajo, esto lo dijo el ministro de Trabajo, que decía que no se podía marchar porque marchar era equivalente a apoyar a las pandillas. Y de nuevo el amarre es esto, lo que estoy poniendo. Este otro tuit de Bukele donde dice que básicamente la guerra contra las pandillas es una guerra santa. Esto lo pongo solo para que tengan y dimensionen cómo va la narrativa. Aquí hay buenos y malos, pandilleros y ciudadanos de Dios o de bien. A eso nos enfrentamos, a una polarización de un tipo que controla todo el Estado, que está torciendo las leyes para criminalizar la labor periodística. Ante eso, que es muy, muy preocupante, es lo que nos enfrentamos, pero que afortunadamente ahora mismo una de las pocas cosas buenas es que el gremio periodístico en El Salvador se está uniendo cada vez más para hacerle frente a esto. Muchas gracias. Excelente, César. Gracias por tu testimonio también. Sí, será importante la organización de los trabajadores periodistas para poder denunciar con valentía este tipo de cosas y también para proponer alternativas, soluciones, nuevas miradas. Estamos sobre la hora y queremos aprovechar el tiempo que nos queda para pasar directamente a otra historia también que viene de periodistas, de medios que proponen nuevas miradas, siempre comprometidas y muchas veces complejas para la realidad de ese país, como sigue siendo el de El Salvador. Vamos a recibir a Julia Gabarrete, periodista salvadoreña de investigación, especializada en temas políticos, migración y derechos humanos. Su carrera inició en el 2011 en la prensa escrita de El Salvador y actualmente forma parte del equipo de periodistas del periódico digital El Faro. Obviamente otra referencia a nivel internacional en cuanto a lo que es periodismo de investigación. Vamos a recibir a Julia, que además ha tenido reconocimientos destacadísimos a nivel internacional, para que nos cuente su testimonio. Gracias. Mira, ¿dónde paso? Perdón. Buenos días, gracias por la invitación, gracias por abrir estos espacios para poder profundizar en historias respecto a cómo estamos en la situación de cada país, que al final pues, son muy similares en todos los sentidos. Pero bueno, voy a intentar ser muy breve porque sé que tenemos muy poco tiempo. Así que yo
Básicamente lo que quiero hablar tiene que ver con los hallazgos del espionaje que confirmamos alrededor de septiembre de 2021, 2 meses antes de que Apple enviara las alertas a diferentes personas a través de correos electrónicos, en donde estaba asegurando que había posibilidad de un patrocinio de espionaje, de un espionaje patrocinado por el Estado, que esto ocurrió en noviembre. Cuando nosotras, bueno, con una colega de la revista Gato Encerrado, Senia Oliva, descubrimos que a través de Citizen Lab y Access Now que estábamos infectadas con Pegasus, dimos la alerta a nuestros medios porque considerábamos que esto era como una sospecha de la que íbamos a tener suficiente evidencia para poder demostrar que estábamos teniendo un seguimiento. Teníamos, creo que cada periodista, diferentes sospechas, situaciones que llevaban a pensar que estábamos siendo escuchados, e incluso nosotros mismos nos cuidábamos a veces al hablar porque decíamos, cuando teníamos llamadas, bueno, saludos a gente del organismo de inteligencia del Estado que nos está escuchando, pero todas estas bromas se confirmaron luego de que Citizen Lab y Access Now pues ya se involucran en el proceso y comenzamos a indagar en cada una de las redacciones a través de los dispositivos de iPhones para saber quiénes estaban o no infectados. En el caso de El Faro, me centraré en pues demostró que alrededor de 22 personas de las diferentes áreas estábamos siendo víctimas de un espionaje obsesivo que ocurrió durante 17 meses entre 2020 y 2021. ¿Por qué lo catalogaron como obsesivo? Citizen Lab, pues por la cantidad de días que permanecieron en nuestros teléfonos. A diferencia de otros países en donde también se ha detectado el uso de Pegasus, muchas veces estas infecciones ocurren en momentos o en días muy concretos. Sin embargo, hubo evidencia suficiente para demostrar que, por ejemplo, teléfonos como el del director Carlos Dada o del periodista Carlos Martínez estuvieron infectados arriba de 100 días, 200 días. Todo esto, pues, pasó a diferentes... Quiero ver. ¿Dónde? Ay, el verde. Perdón. Gracias. En esta tabla ustedes pueden ver todo el equipo del Faro, en donde las líneas azules es la constante infección que se tuvo. Estas ocurrieron, y esto fue otra parte de la investigación, donde cuando Citizen Lab y Access Now nos presentan los informes ya detallados de las intervenciones, lo que nosotros hacemos es un cruce de información con qué estábamos haciendo en esos días concretos. Es ahí donde pues, los hallazgos fueron aún mayores porque nos dábamos cuenta de que en esos momentos específicos se estaban investigando, por ejemplo, las negociaciones de Bukele con las pandillas, el tema del Bitcoin, violaciones de derechos humanos. Muchos de los periodistas nos encontrábamos en diferentes reporteos y cuadraba perfectamente, e incluso con ataques sistemáticos que el gobierno del presidente Bukele lanzó contra El Faro y contra periodistas del Faro. Por ejemplo, hay unas fechas muy concretas que tienen que ver cuando el presidente Bukele acusa al Faro de lavado de dinero, y también cuando acusa a medios, páginas que son de contenidos apegados al oficialismo, que nosotros consideramos que son medios de desinformación, anónimos además, porque no citan en las noticias, no lleva nadie que nombre alguno. Empiezan a atacar también a periodistas del Faro. Entonces, esto es como una gráfica que nos dio un panorama un poco más claro de cómo estas infecciones coincidían perfectamente con estas investigaciones y a la vez con coyuntura política de El Salvador. Las intervenciones hasta hoy pues tienen un origen desconocido. El gobierno del presidente Bukele no ha dado respuesta alguna respecto a quién puede estar detrás, quién puede ser el responsable. Simplemente lo que ha hecho, y lo ha hecho a través de un comunicado que fue publicado en medios extranjeros, en donde ellos negaban totalmente que tenían licencias para uso de Pegasus, es decir, que no tienen ningún acuerdo con NSO Group, la empresa israelí que lo vende,
para operar esto aun cuando Citizen Lab y Access Now en su informe presentaron que justamente hay un operador local que desde El Salvador está generando estas infecciones y que pudo conectarse con el teléfono, por ejemplo, de Carlos Martínez en una infección en vivo que tuvimos en un momento cuando estábamos haciendo los análisis. Fue en ese momento en donde el operador que Citizen Lab venía rastreando desde 2019 conecta perfectamente con el teléfono de Carlos Martínez. Hasta el momento solo hemos hecho, pues, a través de la APES, un aviso a la Fiscalía General de la República para poder pues, agotar todas las instancias institucionales y dejar registro de esto, aunque sabemos que no va a haber ninguna respuesta al respecto. Y la otra es pues, elevarlo ya a la CIDH para poder intentar por lo menos pues, fuera en instancias internacionales pues, lograr una respuesta. Creo que me quedo acá porque estamos súper cortos de tiempo, pero si tienen alguna pregunta sobre el tema, sobre Pegasus y las infecciones, pues con gusto también se las puedo responder. Gracias. Gracias, Julia. Nos hemos quedado sin tiempo porque ha sido tan interesante y tan intenso escuchar estas historias y proyectar también los deberes que nos llevamos como trabajadores organizados a futuro, que lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de poder intercambiar, y quiero agradecer también y disculpar la demora. Además hemos tenido algunas cuestiones de conexión con Juan Carlos Rojas Ibarra, que está desde México, del sindicato de ese país, que ha estado también siguiendo y que lamentablemente por cuestiones de agenda no nos puede acompañar. Agradecer a todos y todas los que estuvieron aquí en Punta del Este y quienes siguieron la emisión a través de Internet. Habrá seguramente futuras posibilidades para volver a intercambiar. Es un honor para la Asociación de la Prensa Uruguaya haber sido anfitriones aquí en nuestro pequeño país de este encuentro. Nada más que agradecerles y esperemos nos veamos pronto. Gracias.